Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos que están conectados a este programa especial durante esta semana. Quiero extenderles un cordial saludo y agradecerles por haberse conectado hoy. El título de nuestro tema es Reavivamiento y Reforma, una necesidad muy grande que tiene la iglesia hoy. Pero antes de comenzar nuestro estudio, queremos hacer lo que siempre debemos hacer antes de abrir el Santo Libro, y es pedir que el Espíritu que inspiró la palabra esté con nosotros para explicárnosla y para capacitarnos a obedecerla. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque ahora podemos abrir con plena libertad tu Santo Libro. Pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe. Abre mentes y corazones para recibir la semilla de la verdad. Danos, Señor, un verdadero reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Muéstranos cómo es posible esto. Te agradecemos de antemano por responder esta oración, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer una cita para comenzar que viene del libro Servicio Cristiano, página 53, a donde la escritora registró las siguientes palabras. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestra primera obra. Así que dice, el reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Pero esto nos lleva a preguntar, ¿qué es reavivamiento y qué es reforma? Quiero leerles otra cita que encontramos en el libro Servicio Cristiano también, páginas 53 y 54, a donde la escritora define lo que es reavivamiento y lo que es reforma. Primero, lo que dijo sobre reavivamiento. Dice así: tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes, aunque vamos a ver que están estrechamente relacionados uno con el otro. En realidad, reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Sigue la cita. El reavivamiento significa ahora viene el número 1, renovación de la vida espiritual. Una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. Así que estas tres expresiones son paralelas. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y luego explica lo que es reforma. En la página 54 sigue la cita. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías. Ideas y teorías es algo que tenemos en nuestra mente, en nuestro pensar. Es decir, la reforma significa un cambio en nuestra forma de pensar. Sigue diciendo, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, en los hábitos y prácticas. Tiene que ver con la conducta. Es decir, la reforma significa pensar distinto y actuar distinto. Sigue la cita. La reforma no producirá los buenos frutos de la justicia,
al menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada, y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Es decir, reavivamiento y reforma van juntos o juntas. Ahora, reavivamiento sin reforma no es verdadero reavivamiento. Una reforma sin reavivamiento no es una verdadera reforma. Reavivamiento sin reforma es sentimentalismo o emocionalismo. Y reforma sin reavivamiento es legalismo o fanatismo. Es decir, tienen que ir juntos estos dos elementos, el reavivamiento y la reforma. Ahora, si ustedes estuvieran manejando su automóvil por una carretera en invierno, está nevando, la carretera está muy resbalosa, ¿en cuál de las dos zanjas preferiría caer? ¿En la zanja derecha o en la zanja izquierda? Yo creo que ninguno de las dos zanjas, porque igual ya no podrían andar en el carro. Es decir, los dos extremos son reavivamiento sin reforma y reforma sin reavivamiento. Ninguno de estos dos sirve para nosotros últimamente alcanzar la salvación. Ahora vamos a notar la historia del primer pecado que se cometió en la historia. El pecado de Eva y de su esposo Adán. Al principio, cuando ellos pecaron, procuraron justificar lo que habían hecho dando excusas. No entendían la enormidad de su pecado. Para ellos, sencillamente habían transgredido un reglamento que Dios les había dado. El corazón engañoso de ellos, antes de su conversión, los llevó a justificar su pecado ofreciendo excusas. Vamos a leer Génesis 3 y el versículo 9 al 13, a donde tenemos el registro de lo que ocurrió después que Adán y Eva pecaron. Dice en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, ahora viene la excusa, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En realidad está culpando a Dios porque dice, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera pecado. Y luego el versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Le está echando la culpa también, no solo a la serpiente, sino a Dios. Dios, si tú no hubieras creado la serpiente, yo no hubiera comido el fruto que me ofreció la serpiente. Es decir, ellos no ven la seriedad de su pecado, la profundidad de su pecado, lo terrible que iba a ser el resultado de su pecado. ¿Cuándo es que Adán y Eva se dieron cuenta lo terrible que era su pecado? Que era más que sencillamente desobedecer un mandamiento que Dios les había dado. En el libro Patriarcas y Profetas, página 48, encontramos el momento cuando la conciencia de Adán y Eva se despertó. No se despertó cuando ellos miraron lo que Dios había dicho sencillamente como un reglamento que había que obedecer. Fíjense lo que dice esta cita. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiera sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba
al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar, y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Se despertó la conciencia cuando se dieron cuenta que su pecado le iba a costar la vida a su Creador. Le iba a costar la vida a su gran amigo que los había hecho a ellos. Que el pecado era un asunto que iba a causar dolor personal, no sencillamente desobedecer a un reglamento o desobedecer un mandamiento. Se dieron cuenta que el pecado iba a herir el corazón de Jesús. Así que, ¿cuáles son los verdaderos elementos de un reavivamiento y una reforma genuina? Vamos a notar algunos puntos en orden sobre lo que es reavivamiento y reforma. El primer punto es que el hombre fue creado originalmente perfecto, sin ninguna inclinación hacia el pecado. Estaba vivo espiritualmente y esto se reflejaba en su conducta. Porque estaba vivo espiritualmente, su conducta estaba en armonía con la santa ley de Dios. Pero cuando el hombre pecó, ahora su inclinación llegó a ser hacia el pecado. Es decir, murió espiritualmente hablando. Quiero que notemos lo que dice Efesios el capítulo 2 y el versículo 1 y 2, donde describe a aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo Jesús, aquellas personas que están viviendo en pecado. Dice aquí en Efesios el capítulo 2 y el versículo 1 y 2, Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Efesios y les va a decir, ustedes estuvieron muertos en un tiempo. Dice allí, y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos, esa es la condición en la cual estaban, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Dos puntos que quiero que notemos en estos dos versículos. En primer lugar dice, estabais muertos, le dice el apóstol Pablo a los Efesios. Y luego dice, anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Es decir, estaban muertos, esa era su condición y el resultado se vio en su andar o su caminar, en su conducta. Colosenses el capítulo 2 y el versículo 13 nos dice otra vez que Pablo le está diciendo a los colosenses que ellos también estuvieron muertos. Dice allí en Colosenses 2:13, y vosotros estando muertos, esa es su condición, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, el hombre tenía un doble problema. Su condición era que estaba muerto espiritualmente. Y eso se dejó ver en su conducta o en su andar o en su caminar. Dos problemas. La condición que lleva a una vida alejada de Dios. Tanto la palabra reavivamiento como la palabra reforma comienzan con re. Usted no puede revivir lo que no murió, ni puede reformar lo que ya está reformado. Es decir, el hombre necesitaba resucitar de la muerte espiritual y luego necesitaba una reforma en su conducta. Reavivamiento es nacer de nuevo, que luego lleva a un cambio en la conducta de la persona. Ahora, hay un problema que tiene el hombre, y es que el corazón del hombre es engañoso por encima de todas las cosas. ¿Cómo puede haber un reavivamiento y una reforma cuando el corazón del hombre es tan engañoso? Bueno, quiero que notemos que el corazón del hombre
es un racionalizador. Nos conduce a tratar de justificar lo que nosotros hacemos, a darle explicación, a dar excusas por el pecado. El corazón nos dice que debemos hacer eso. ¿Cuáles son algunas excusas que la gente ofrece? Bueno, lo que yo hice no es tan malo como lo que hacen otras personas. Al fin y al cabo soy salvo por gracia y por lo tanto no tengo que guardar la ley. La carne, la naturaleza carnal es débil. El mundo es muy atractivo. Las tentaciones del diablo son demasiado poderosas. Es mi herencia, está en mis genes. Crecí en un ambiente desfavorable. Mis padres me dieron mal ejemplo. Y podemos seguir con las excusas que el corazón no regenerado ofrece por la conducta que la persona practica. Por eso es que Jeremías 17 y el versículo 9 nos dice en cuanto al corazón del hombre: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, ¿dónde vamos a conseguir la respuesta a esa pregunta? El corazón es engañoso, racionaliza, da excusas, da explicaciones, trata de justificar lo que la persona hace. ¿Quién va a conocer el corazón y cambiar ese corazón? El versículo 10 de Jeremías 17 lo explica. Aquí Dios responde: yo, Jehová, conoce el corazón. Yo, Jehová, que escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nosotros mismos no podemos conocer nuestro corazón. Nosotros podemos creer que conocemos nuestro corazón. Pedro creía cuando él dijo: yo nunca te negaré, Jesús, pero él no sabía ni conocía la condición de su propio corazón. Por eso dice que solo Dios puede conocer la condición de nuestro corazón. Así que dice: yo, Jehová, que escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En el Salmo 139 y el versículo 23 y 24, nuevamente Dios dice que Él es el que escudriña y nos muestra a nosotros la condición de nuestro corazón. Aquí está orando el salmista y fíjense lo que pide el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay perversidad en mi camino, es decir, en mi conducta, y guíame en el camino eterno. Así que el salmista dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, porque nosotros no podemos. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y Señor, ve si hay perversidad en mi camino, es decir, en mi conducta, y guíame en el camino eterno. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo es que Dios nos muestra a nosotros la condición pecaminosa de nuestro corazón? Que estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué medio es que Dios nos muestra nuestra condición? La respuesta es muy sencilla. Lo hace a través de este libro por la influencia del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios el Espíritu Santo nos muestra nuestra verdadera condición. Nos muestra que estamos muertos en delitos y en pecados. Y luego entonces el Espíritu Santo nos muestra cómo somos y nos ofrece cambiar nuestra vida. Noten Hebreos 4 y el versículo 12 y 13, a donde Dios dice qué es lo que nos escudriña a nosotros y nos muestra lo que nosotros realmente somos, porque nuestro corazón no nos dice la verdad. El corazón pecaminoso nos miente, pero Dios no miente. Dice en Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios, es este libro que está aquí, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, es decir, en la presencia de la palabra. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, Dios nos examina, nos escudriña a través de su palabra. Cuando yo abro la palabra y leo la palabra me muestra exactamente cómo soy yo. Sin el engaño, sin entrometerse mi corazón en el camino. Es decir, donde no se predica la palabra de Dios y no se estudia esa palabra con oración, no puede haber reavivamiento y reforma, porque voy a permanecer muerto y mi conducta lo va a manifestar. Hubo un gran predicador en la década de los 1830 con el nombre de Guillermo Miller. Una persona una vez asistió a unas conferencias que estaba dando ese poderoso predicador en la ciudad de Portland, Maine, el lugar donde nació Elena White. Quiero leer la descripción para que ustedes vean el poder que tiene la palabra para cambiar los corazones, para mostrarle a la gente cómo son y la necesidad que tienen de resucitar espiritualmente y como resultado un cambio en la conducta. Este señor Fleming, L.D. Fleming, escribió lo siguiente. Fue uno que asistió a una conferencia de Guillermo Miller. Todo está avanzando poderosamente. Anoche unas 200 personas pidieron oración y el interés parece estar cada vez más en aumento. Toda la ciudad está agitada. Los sermones del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Al contrario, los que están alarmados son aquellos que no quieren venir a escuchar. Muchos de los que se mantienen alejados y se oponen parecen estar aturdidos o aún alarmados. Pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten ni aturdidos ni alarmados. Está predicando la palabra Guillermo Miller. Sigue la cita. El interés que despiertan sus sermones es de índole serena y desapasionada. Aun cuando este es el reavivamiento más grande que jamás haya visto, no existe un emocionalismo apasionado, es decir, todo el mundo diciendo aleluya, gloria a Dios y saltando y hablando en lengua, etc. No, dice, aun cuando este es el reavivamiento más grande que jamás haya visto, no existe un emocionalismo apasionado. Más bien el mensaje parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad por la siguiente razón. ¿Por qué se arraigaba el mensaje? Ahora viene la explicación. El hermano Miller sencillamente toma la espada del Espíritu, la Biblia, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo y la espada corta, penetra como leímos en Hebreos 4. Esto es todo. Ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae. El universalismo, que es la idea de que todos se van a salvar, inclusive el diablo, el universalismo se marchita, falsos fundamentos se desvanecen y los mercadores de Babilonia se maravillan. Y luego este individuo escribe, me parece a mí que esto debe parecerse más a los reavivamientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto mis ojos en los tiempos modernos. Es decir, esto es como un reavivamiento que hubo en la época apostólica. Elena White, en la revista Signs of the Times, mayo 17, 1883, escribió algo parecido. Escribió lo siguiente: la mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual. ¿Cuál es la mayor causa de muerte espiritual? La mundanalidad en la iglesia, dice ella. La mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Hay que coartar esta enfermedad mortal. ¿Y cómo es que se corta esa enfermedad mortal?
del corazón del ser humano. Sigue la cita. El bisturí del cirujano corta profundo. Aquí está Hebreos 4 que leímos. Nuevamente, el bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. Supongamos que una persona tiene problemas con pornografía. Es un problema grandísimo, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y un día, una persona que tiene serios problemas con pornografía está leyendo el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, donde dice: Jesús, habéis oído en el antaño, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora, la persona empezó leyendo la palabra y ahora la palabra lo está leyendo a él. La palabra le está diciendo: ese eres tú. Tú eres el que tienes ese problema. Así que cuando leemos la palabra diagnostica el pecado de nuestra vida, nos muestra nuestro pecado, nos muestra que nosotros estamos alejados de Dios, que estamos espiritualmente muertos. Ahora, tenemos que venir a la Biblia con corazón abierto y sincero, y el deseo de practicar lo que nosotros aprendemos, porque si no, vamos a justificar toda clase de prácticas que no son bíblicas. Por ejemplo, vamos a defender que está bien comer carne de cerdo y está también igual bien guardar el domingo, que está bien ir al cine, escuchar música mundana, está bien el estilo de vida homosexual, está bien vestirnos inmodestamente. Si el corazón no es sincero, si no venimos a la Biblia para decir: Señor, habla que tu siervo oye, muéstrame exactamente cómo soy, el remedio que necesito, la resurrección que necesito, el corazón perverso del hombre va a justificar la conducta que nosotros estamos practicando. Pero ahora escuchen, no solamente la palabra de Dios, la Biblia en su totalidad nos muestra nuestra condición, nos muestra que estamos muertos espiritualmente y necesitamos una resurrección, sino que más específicamente los 10 mandamientos, la ley de Dios nos muestra nuestra condición. Romanos el capítulo 7 y el versículo 7, el apóstol Pablo escribió: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué responderíamos a eso? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Es decir, los 10 mandamientos nos definen lo que es pecado y nos muestran a nosotros que somos pecadores, que estamos muertos espiritualmente. En el libro Reflejando a Jesús, página 215, que es una matutina de Elena White, escribió lo siguiente: únicamente cuando se restaure la ley de Dios a su debido lugar, habrá entre el pueblo profeso de Dios un reavivamiento de la fe y de la piedad primitiva. Pero hay más en esta historia. No solamente la palabra de Dios en general muestra nuestra condición, que estamos muertos y necesitamos una resurrección, un reavivamiento y un cambio en nuestra conducta. No solamente los 10 mandamientos nos muestran a nosotros que estamos muertos en nuestros pecados, necesitamos vivir de nuevo, necesitamos resucitar de la muerte espiritual para que nuestra conducta cambie. Hay otro punto supremamente importante, y es que la ley de Dios es una copia escrita del carácter de Jesús. Es decir, los 10 mandamientos describen en forma escrita lo que es Jesús en su vida, en carne. Es decir, quebrantar la ley no es solo desobedecer la ley, es pecar en contra de Jesús. El pecado no es contra un mero código, no es contra mandamientos escritos en tablas de piedra. En la Biblia el pecado es contra una persona, porque la ley es un reflejo del carácter de Jesús. Cuando quebrantamos la ley, estamos ofendiendo a Jesús.
En el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1105, encontramos esta cita de Elena White en cuanto a Jesús. Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es una transcripción exacta de su carácter. Ahora, ¿qué sucede cuando yo contemplo la santidad de Jesús? Porque Cristo es santo, su ley es santa. Cuando yo veo a Jesús, cuya vida era una vida en perfecta armonía con la ley, y yo vengo a Jesús, ¿cómo me veo a mí mismo? De repente se despierta la conciencia y yo digo, yo estoy muerto espiritualmente. Mi conducta es desemejante a Jesús. Llegamos a decir como el apóstol Pablo, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? O como dijo Isaías, estoy deshecho porque mis ojos han visto al Santo Rey. Como dijo Pedro cuando Jesús vino a él, apártate de mí porque soy hombre pecador. Una visión de la santidad y pureza de Jesús reflejada en la ley de Dios no solo me muestra mi excesiva pecaminosidad, me muestra tal cual soy, sino que también me conduce a la cruz de Jesús. Al mirar a Jesús, lo oigo clamar en el Getsemaní 3 veces, Padre, si puede pasar de mí esta copa de tu ira, que sea así, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Cuando venimos y contemplamos la vida de Jesús, lo escuchamos en la cruz decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces ahora estoy leyendo eso en la Biblia en cuanto a Jesús y le pregunto a Jesús, Jesús, ¿por qué te pasó eso? ¿Por qué sudaste grandes gotas de sangre? ¿Por qué clamaste en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor Jesucristo responde, por los pecados tuyos. Si no hubiera sido por tus pecados, no pasaría yo por este terrible sufrimiento. Hermanos y hermanas, en ese momento yo odio el pecado por lo que el pecado le hizo al Señor Jesús. Y amo a Jesús porque Él tomó el castigo mío en mi lugar. No podemos visitar el monte Calvario sin antes visitar el monte Sinaí. No vamos a ver que somos pecadores, al menos que miremos a Jesús como se encuentra en carne una revelación de la ley. Es decir, el Sinaí, la ley, me muestra mi enfermedad y el Calvario muestra la cura de mi enfermedad. Una visión de la ley y la cruz nos lleva, escuchen bien, al arrepentimiento del pecado, a confesar el pecado y a confiar en los méritos de Jesús para el perdón. También nos llevará a tener un profundo deseo de reflejar el carácter de Jesús, porque mis pecados lo llevaron a la cruz, porque mis pecados hacen sufrir a Jesús. Y yo no quiero hacer sufrir a Jesús. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, apreciados amigos, una visión de la cruz me lleva a un intenso deseo a ser en mi carácter como lo es Jesús. Me hace pensar de la historia del hijo pródigo que todos conocemos muy bien. El hijo pródigo se fue de la casa, deshonró a su padre, quebrantó un mandamiento, se acostó con rameras según su hermano, ahí está el 7º mandamiento. Además de eso, codició el dinero, por eso se llevó todo el dinero. Se fue por allá creyendo que iba a gozar la vida, terminó entre los cerdos y cuando estaba allá dice, ¿cuán bajo he caído yo? Estoy muerto espiritualmente, mi conducta es terrible. Y por lo tanto él dice, voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir, he pecado contra los 10 mandamientos. Eso no es lo que dice. Él no dice, he pecado contra los 10 mandamientos. Él dice a su padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti. Y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero luego el padre lo recibe, lo abraza, mis queridos hermanos y hermanas, porque el joven está arrepentido. Ahora el joven resucita espiritualmente, porque la parábola dice que el padre dice, estaba muerto, pero ahora está vivo. Es decir, cuando yo contemplo a Jesús, veo cuán horrendo es el pecado.
y veo la hermosa santidad de Jesús y que Él estuvo dispuesto de cargar mis pecados en la cruz y los pecados de todo el mundo. Por eso sudó gotas de sangre. Por esa razón clamó: ¿por qué me has desamparado? Por esa razón es que rogó que la copa de la ira de Dios le fuera retirada. Cuando yo veo eso, yo digo: ay, Señor Jesús, el pecado es terrible. Ay, pero gracias, Señor Jesús, por haber cargado mi culpa y haber sufrido lo que debo sufrir yo. Y en ese momento ocurre la conversión. En el Salmo 19 y el versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tito, el capítulo 3 y el versículo 5 nos dice que Dios perdona, y cuando nos convertimos nacemos de nuevo, es decir, resucitamos de la muerte espiritual. Dice en Tito 3:5 que Dios nos perdona, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Esa palabra regeneración es muy interesante. Es la palabra griega palin genesia. La palabra palin significa otra vez, y genesia significa resucitar o nacer otra vez. Es decir, cuando yo capto una visión de Jesús, se realiza en mi vida la conversión. Resucito espiritualmente. Y ahora, como amo a Jesús, contemplo su santidad, vivo la vida de Él. En Romanos 6 y el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él, con Jesús, a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando recibimos a Jesús, resucitamos de la muerte espiritual y ahora andamos en novedad de vida. Algunos cristianos dicen que ya no tienen que guardar la ley porque han aceptado a Cristo y están bajo la gracia. Pero el libro de Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados. ¿Qué va a pasar con el que encubre sus pecados? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. ¿Y qué nos lleva a confesar? Una visión de Jesús, de que somos pecadores. Sigue diciendo: mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Elena White escribió en El Conflicto de los Siglos, página 515, una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Es como si un individuo tuviera la mano sobre el fogón de una estufa, el fogón está al rojo vivo y tiene la mano ahí y dice: ay, me duele, pero no quita la mano. Así es la persona que dice: ay, el pecado, me duele, pero por la gracia de Dios no vence el pecado. Debe ser que no le duele suficiente porque no entiende lo que el pecado ha hecho y todavía hace con Jesús y cómo Él sufre por eso. En el Conflicto de los Siglos 514 y 515 encontramos una descripción de las personas que han nacido de nuevo, que se han convertido porque han captado una visión de Cristo Jesús, quien es la ley vivida. Escribió lo siguiente: que estas personas amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran desechadas. Ahora, no significa que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros resucitamos de la muerte espiritual, que vamos a vencer totalmente el pecado de la noche a la mañana. No. Vamos a pecar después de recibir a Jesús, después de resucitar
a una nueva vida espiritualmente hablando. Pero la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, entonces, si después de nuestra conversión no vencemos el pecado de la noche a la mañana, ¿cómo es que se vence? En 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18, está el secreto. Dice el apóstol San Pablo: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, es decir, contemplando a Jesús, según hemos estado estudiando, somos transformados. Esta es la Reina Valera del 60, pero no capta el sentido del verbo en griego. En griego en realidad dice: estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Es decir, después de nuestra resurrección espiritual, contemplamos diariamente a Jesús y de día en día vamos ganando victorias en nuestra vida espiritual a medida que contemplamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Estamos siendo transformados a su misma imagen. Si yo estoy contemplando todas esas películas por televisión donde hay violencia, donde hay sexo ilícito, donde hay espiritismo, a donde hay matanzas, a donde hay envidias, pues mi mente reflejará eso. Pero si yo estoy pasando tiempo contemplando a Jesús en la palabra, que me muestra mi pecaminosidad, mi necesidad de Jesús y mi necesidad de santidad, día tras día voy a asemejarme más al Señor Jesucristo en mi vida. Al contemplar a Jesús en su palabra, somos transformados a su imagen de día en día. Cada día odio más el pecado y cada día amo más a Jesús por haber sufrido por mí. Me hace recordar una experiencia que yo tuve cuando era niño, estudiaba primaria allá en la ciudad de Caracas, Venezuela, y mi papá era el presidente de esa región del país, de la Misión Venezolana Oriental, y la oficina de él quedaba en el segundo piso y la escuela quedaba en el primer piso. Y a mí me gustaba en el recreo subir al segundo piso a la oficina de mi papá cuando él viajaba, porque viajaba mucho, y me gustaba sentarme en el escritorio y jugar que yo era el presidente de la misión. Y a veces buscaba entre los papeles en el zafacón de la basura para ver si conseguía algo interesante. Un día encontré un sobre que tenía 20 bolívares. Ahora, los que son venezolanos y están viendo, dicen 20 bolívares, eso no es nada. Bueno, en esa época 20 bolívares era plata. Así que me conseguí los 20 bolívares. Yo sabía que alguien había botado eso por accidente. Debería haberlo dicho. Pero el diablo me tentó y yo escuché la tentación. Y por no pecar solo, para compartir el pecado, me conseguí un compañero. Le dije: mira, yo me quedo con 10 y yo te doy 10 a ti. Bueno, en ese tiempo afuera del colegio se reunían gente que vendía caramelos y vendían refrescos y vendían papitas y toda clase de cosas que uno no debe comer porque hacen daño de todas maneras. Y nosotros salimos en el recreo y ¿qué no compramos ahí? Compramos de todo. Y los profesores se dieron cuenta. Y el rector de la institución nos llamó a la oficina, empezó a indagar y finalmente tuve que admitir lo que había pasado. Y él dijo: voy a tener que contarle a tus padres. Y yo dije: ay, la pela que me van a dar cuando llegue a la casa va a ser grande. Estaba triste, no por lo que hice. Estaba triste porque iba a recibir el castigo cuando llegara a la casa. Cuando llegué a la casa, pensé que mi mamá iba a estar esperándome con la correa en la mano. Pero cuando abrió la puerta, le chorreaban lágrimas por las mejillas. Y decía: hijo, me has decepcionado. Eso no es lo que nosotros te hemos enseñado. Ahora estaba triste no porque había quebrantado el mandamiento, no hurtarás, sino porque mi pecado había causado dolor a mi madre. Es decir, nosotros no vencemos el pecado para evitar el infierno o para tener la esperanza de ir al cielo. Sencillamente obedecemos la ley porque amamos al Señor Jesús. Punto final. En Venezuela, cuando yo era niño, pasaba mi tiempo cazando mariposas. Más tarde, cuando enseñé teología en la Universidad Adventista de Colombia, en la ciudad de Medellín, iba por allá, algunos colombianos posiblemente estén conectados.
iba al Picacho allá a cazar mariposas muy bonitas por allá. Por muchos años coleccioné mariposas, aprendí mucho en cuanto a los hábitos de ellos. Permítame compartir un poco sobre las mariposas. Una mariposa tiene dos nacimientos. Primeramente nació como un gusano. ¿A quién le gustan los gusanos? Bueno, no creo que a muchos les gusten los gusanos. El gusano se arrastra e infunde asco. El gusano luego come de una fuente a donde fueron colocados los huevos por la mariposa madre. Y el gusano crece hasta llegar a ser un gusano grande. Y luego el gusano va a nacer por segunda vez para convertirse en una linda mariposa. Este proceso milagroso se conoce como metamorfosis. La misma palabra que usa Pablo en 2 Corintios 3:18, estamos siendo transformados. Es la palabra griega metamorfoo. Es decir, cuando contemplamos a Jesús se realiza una metamorfosis. Este proceso milagroso cambia un gusano a una hermosa mariposa. Cambian los hábitos del gusano. Cambia la apariencia del gusano. Cambia lo que come el gusano. Cambia el lugar a donde vive el gusano. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Es una nueva creación, una nueva criatura por un milagro. El gusano no se convierte en mariposa esforzándose. Solo cambia por un milagro que se conoce como metamorfosis. Un gusano no puede convertirse en mariposa haciendo un esfuerzo. Una mariposa no es un gusano con alas, es una nueva creación. Usted no puede ver qué fue el milagro que ocurrió con ese gusano, pero sí puede ver los resultados. En 2 Corintios 5:17 nos dice lo que sucede cuando una persona recibe a Cristo Jesús. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros nacemos de nuevo, al contemplar a Cristo Jesús, ver nuestra pecaminosidad, ver la santidad de Él, anhelar a ser como Él, pasa por nosotros una transformación, una metamorfosis. Y llegamos a ser nuevas criaturas. Una vez el Señor Jesucristo se encontró con un líder espiritual llamado Nicodemo, un hombre legalista. Él pensaba que podía ganarse el cielo obedeciendo la ley. Elena White, en El deseo de todas las gentes, página 143, escribió: el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, como los fariseos, que decían, vamos a obedecer la ley, así Dios nos salva. No obedecían la ley por amor, sino por ganarse el cielo y para que Dios no los enviara al infierno. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. La vida, ahora escuchen esto, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. La gente cada vez dice, no, yo voy a mejorar, yo voy a ser mejor. El esposo que maltrata a la esposa dice, perdóname, yo voy a mejorar. Es una promesa que no se puede cumplir a menos que haya un cambio en el corazón. Así que dice, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Ahora, cuando nacemos de nuevo, por así decirlo, cuando nacemos mariposas después de haber sido gusanos, tenemos que permanecer en Jesús. Yo recuerdo cuando vivía en Venezuela, iba a un parque en Venezuela, era Parque Nacional en ese tiempo, Parque Nacional Henry Pittier, a un lugar que se llamaba Guamitas, y allí cazaba mariposas lindas. Había unas mariposas azules, grandes azules, que tenían una manera muy particular de volar. No volaban derecho, sino subían y bajaban, subían y bajaban. La primera vez que yo llegué a ese parque,
Yo tenía mi malla, tenía mi tabla para montar la mariposa, tenía el frasco con tetracloruro de carbono, el veneno para matar a la mariposa. Yo veo esta mariposa azul y salgo tras la mariposa con esa malla y tiro a la mariposa y subía y le tiraba y bajaba y no fui capaz de agarrar la mariposa. Estaba tropezándome en piedras y tropezándome contra árboles y contra arbustos, etc. Y me di cuenta que el director del parque estaba presente allí y estaba riéndose a carcajadas. Y yo fui a donde él estaba y le dije, ¿pero por qué te ríes? Dice, me río viéndote perseguir a esas mariposas tratando de cazarlas. Dice, yo sé cuál es la debilidad de esas mariposas. A esas mariposas les encantan, y voy a usar diferentes palabras, los bananos, los guineos, los plátanos, los cambures, para todos los idiomas. A ellos les encanta el banano. Si tiras un banano en el suelo maduro y vuelves, vas a encontrar varias mariposas de esas paradas ahí y con la malla cazas a todas. Así que hice eso. ¿Y sabes lo que pasó? Regresé en media hora y había 5 de esas mariposas paradas en el banano. Puse la malla, cacé las 5, facilito. ¡Wow! Porque había descubierto la debilidad de esas mariposas. Varios años después regresé otra vez al parque, llevaba mi malla y mi equipo, y cuando entré por la puerta me vio el que estaba cuidando el parque y me dijo, ¿para dónde vas con esa malla? Yo dije, voy a cazar mariposas. Él dice, no, no vas a cazar mariposas, porque desde que viniste la última vez, esto ha sido declarado un parque nacional, no se puede tocar ni la fauna, ni la flora, ni nada. ¿Saben lo que hice yo? Salí por la puerta, fuera de la cerca, y tiré mi banano en el suelo afuera de la cerca, y cualquier mariposa que se arriesgaba a pasar encima de la cerca al banano caía presa. Cuando nosotros hemos recibido a Jesús y estamos en proceso de ser transformados, tenemos que permanecer en Él, porque Satanás conoce nuestras debilidades. Mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos permanecer en Jesús una vez que hemos resucitado a novedad de vida. Una vez que hemos empezado la vida cristiana, hay que permanecer en el Señor. Ahora, en los últimos días, sabemos que va a haber un falso reavivamiento en el mundo cristiano. Voy a leer del Conflicto de los Siglos, página 516 y 517, este tipo de reavivamiento falso. Dice lo siguiente: los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamados a la imaginación, que excitan las emociones. La gente quiere ir a la iglesia y quiere emocionarse y saltar y rodar en los pasillos y decir aleluya y levantar las manos y hablar en lenguas. La gente quiere una gran emoción. Elena White dice, los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamados a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco interés en el testimonio de profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para alguno de ellos. Un mensaje que apele a la fría razón, es decir, para que uses la cabeza y no sencillamente te emociones en el servicio. Un mensaje que apele a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, fíjense lo que atrae a la gente, las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, las ventas a beneficio, las casas lujosas y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan la mente, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Lo que nosotros necesitamos no es una reforma, sino un reavivamiento que nos lleva a una reforma. Si la vida no ha cambiado, estamos muertos espiritualmente y no habrá una reforma. En la página 517 sigue esto.
va a haber un gran reavivamiento genuino, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad. Hay en esas iglesias, en todas las iglesias protestantes, la iglesia romana, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Yo estoy orando por ese reavivamiento. Dice la sierva del Señor, el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto como ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Y Satanás sabe que ese reavivamiento viene bien pronto y por lo tanto va a tratar de introducir una falsificación. Termino con esta cita en la misma página 517. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de impedirlo introduciendo una falsificación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Mis queridos hermanos y amigos, no debemos buscar una iglesia porque parece que hay mucho amor ahí, por las grandes multitudes que asisten, por los grandes e impresionantes templos a donde se adora, por los grandes y populares predicadores, por la música conmovedora que se presenta allí, por la emoción y el entusiasmo que despierta el servicio. Debemos buscar a una iglesia a donde se predica claramente, sin ser políticamente correcto, la palabra de Dios para traer un reavivamiento que llevará finalmente a una reforma en la vida espiritual. Es mi oración que esa sea la experiencia de cada uno de los que han visto esta presentación esta tarde.